Bien, son las 2:23 de este martes 16 de enero. Escuchan Gladys en Éxito, segunda hora para Caracas. Y tenemos ya en línea a Dylan Pereira, quien es licenciado en Estudios Liberales, es analista político, se ha especializado también en el tema internacional, editor en jefe de la revista Diplomática. Y justamente con él queremos un poco pues entrar en lo que es el panorama mundial desde diferentes ángulos, porque está el tema de los conflictos no resueltos, por ejemplo, la guerra, aún en desarrollo en el caso de territorio, en el territorio ucraniano, con los ataques de Rusia, y también está el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamas. Pero además comentaba lo del tema electoral, que es un año con muchas elecciones, incluyendo a Venezuela. Dylan, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Gladys. Un gran placer saludarte aquí y desearte feliz año y a toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, con relación al panorama mundial, ¿cómo pinta para este 2024 desde diferentes áreas, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, por supuesto las guerras siguen marcando, lamentablemente, pues dejando víctimas y además generando efectos en el resto del planeta desde diferentes puntos de vista, incluyendo el económico. Totalmente. Podríamos establecer grandes 4 líneas estratégicas que van a marcar el panorama global en el 2024. Un primer punto, el plano electoral, como has mencionado, pues más de 4.000 millones de personas en el mundo estamos convocados a las urnas electorales este 2024, desde elecciones a nivel legislativo, a nivel federativo, también presidencial en muchos países. Estamos hablando de 70 países que enfrentarán procesos electorales y que tendrán no solamente consecuencias domésticas, sino también con un impacto importante en la geopolítica internacional, como es el caso de lo que sucederá tanto en las elecciones en Rusia o las elecciones en Estados Unidos, que tendrán lugar el 5 de noviembre del presente año. Otro gran lineamiento, si se quiere, estratégico de la política internacional es precisamente todos los conflictos no resueltos que hemos heredado de años anteriores. Se encuentran entre ellos la guerra en Ucrania, la situación en Gaza, el posible conflicto o escalada de las tensiones en el estrecho de Taiwán entre China y Taipei, donde además ha ganado un líder profundamente liberal e independentista. Y por último, el plano de la emergencia humanitaria que se apoye en la cooperación al desarrollo, ya que pues este legado de guerras y conflictos internacionales está exacerbando las capacidades de ayuda humanitaria y de los sistemas de acción y respuesta rápida en el terreno, en términos migratorios, en términos de asilo y en términos también de atención humanitaria inmediata, como lo que estamos viendo en este momento en Gaza. Sí, ahora Dylan, con relación a Venezuela, por ejemplo, y con lo que cerramos, además 2023, que fue el tema del Esequibo, ¿qué se espera para este 2024? Bueno, en principio en la reunión, en el acuerdo de Argyle que se firmaba en San Vicente de las Granadinas, se establecía una comisión mixta entre los cancilleres de Venezuela y Guyana, con un plazo de 3 meses para desarrollar no solamente una agenda conjunta de trabajo, sino también de alguna manera dirimir cuál sería el medio de la solución pacífica, como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1976 para la controversia territorial. La apuesta de Caracas es permanecer dentro del diálogo bilateral, pero hemos visto como Georgetown, a pesar de la petición, además avalada por la comunidad internacional, con la mediación de líderes como Lula da Silva de Brasil y otros líderes regionales y el acompañamiento permanente de la CELAC, pues ha insistido en la vía de la Corte Internacional de Justicia. Lo cierto es que tenemos, en el caso venezolano, la Corte ha pautado hasta el 8 de abril de este año el tiempo para presentar la contramemoria. Aún no se conoce cuál será la decisión definitiva del Ejecutivo, porque podría seguir informándose precisamente a la Haya sobre la contienda y la controversia territorial, pero sigue siendo un punto de conflicto o al menos de tensiones importantes regional, que sigue con el acompañamiento permanente de socios importantes como el caso de Colombia o Brasil, que han incluido el tema incluso en sus agendas domésticas. Pero además también está el tema económico, por ejemplo, ¿no? Con relación a Guyana, porque ahí se están desarrollando grandes negocios en materia petrolera que pueden además cambiar y mucho el panorama, incluso de, bueno, esa necesidad, por ejemplo, de comprarle a Venezuela. Sí, sin lugar a dudas el tema económico es crucial en la controversia territorial, porque precisamente se han hallado grandes yacimientos petrolíferos no solamente en el territorio en disputa, sino también en la proyección atlántica. Precisamente Guyana es violatoria de los acuerdos firmados en el Acuerdo de Ginebra de 1966 por pretender y de hecho en cierta forma de facto explotar recursos que están en zona por delimitar.
Y esto es algo que se abordó precisamente en la cumbre que se tuvo lugar hace pocas semanas en San Vicente de las Granadinas, y se veía el compromiso, o al menos en la declaración final, el compromiso de ambos líderes de no seguir pues violando esos principios fundamentales hasta que la disputa tuviese una resolución definitiva, práctica y satisfactoria para ambas partes, como lo dirime. Ahora bien, es un tema que se ha vuelto de interés internacional precisamente por el interés económico y la participación activa de diversos líderes internacionales y países con gran potencia, como es el caso incluso de Estados Unidos, que ha mostrado su preocupación por el tema, pero que también pues hemos visto que gran parte de las compañías que allí se encuentran son estadounidenses y también europeas. Así que es un tema ya de rango internacional y que genera realmente preocupación en el hemisferio occidental. Claro, porque además lo que tú comentas, que sí, han llegado a una especie de tregua, etcétera, pero ¿tú crees que ese tipo de desarrollo lo van a parar? Bueno, en principio sí ha habido cierto temor o resquemor por parte de las petroleras. De hecho, vimos que tras el referéndum consultivo hubo una caída importante en la cotización de las acciones de empresas como la ExxonMobil en las bolsas internacionales, en los mercados internacionales, precisamente porque se ha calificado incluso la zona de navegación marítima en torno a la situación por delimitar de la proyección atlántica como de alto riesgo. Y esto, de alguna forma u otra, las calificadoras de riesgo lo toman en cuenta y podría, de alguna forma u otra, inhibir la intención de nuevas inversiones hasta que la disputa esté solucionada. Así que los próximos meses serán determinantes, no solo para confirmar finalmente cuál será la vía o la actitud que tomará Venezuela frente a la Corte Internacional de Justicia, sino también ver hasta qué punto la escalada de tensiones podría disminuirse, no solamente por intención unilateral de Guyana, sino también por una presión regional importante como la que está ejerciendo Brasil, bajo la unánime concepción que América Latina es una región de paz y seguridad internacional, y un conflicto en esta área pues estaría vetada de cualquier posibilidad de cualquier agenda de Cancillería latinoamericana, y lo sabemos además por el apoyo que tienen diversas potencias internacionales que han respaldado que el conflicto sea dirimido por vías diplomáticas, tanto Estados Unidos como Rusia o China, que son grandes potencias internacionales con intereses económicos en la zona, pero que apuestan precisamente a que se dirima a través del diálogo y de una negociación consensuada dentro de los estándares de seguridad y paz internacional. Y también quería preguntarte, ya que estamos hablando de los conflictos, por ejemplo, no resueltos, el tema de Ucrania y la disputa de lo que es la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, luego de ese ataque espantoso que hicieron en territorio israelí. ¿Cómo se perfila este año con relación a ambos conflictos? Sí, en el caso ucraniano, precisamente un conflicto que se ha enquistado no solamente en la agenda europea, sino en la agenda internacional. Ya vamos a cumplir 2 años de la invasión ilegal que hace la Federación Rusa contra la República de Ucrania, violando los principios de integridad y soberanía territorial que están consagrados en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Además, usando un uso ilegítimo de la fuerza en las relaciones internacionales, que ha supuesto una crisis no solamente existencial para la Unión Europea, sino también para la propia República Ucraniana, que además se enfrenta en el mes de marzo, hay que decirlo, a unas elecciones generales, donde podríamos o bien reconfirmar el liderazgo del presidente Zelensky o ver una transformación interna en la política ucraniana que podría tener un impacto a mediano plazo en el conflicto. Lo cierto es que en este punto el financiamiento es clave. Por un lado, el presidente Zelensky se reunía esta semana en el foro de Davos del Foro Económico Mundial en Suiza con el Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y ha prometido que a pesar de las diferencias importantes que existen en el Congreso de Estados Unidos, ya que hay una gran parte de los republicanos que se niegan a seguir aprobando paquetes de ayuda militar o económica a Ucrania, que ya suma más de $60,000 millones, pues a pesar de eso la administración demócrata de Biden promete una ayuda continuada en el tiempo. Lo mismo Bruselas. De hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, proponía en Davos otro plan de en torno a $50,000 millones para este año en ayuda militar y de desarrollo a Ucrania, pero no sin fisuras internas, como es el caso de Hungría, que se han opuesto. Es decir, hay cierta reticencia en muchos actores internacionales a preservar el apoyo en un conflicto que no se tiene claro cuáles son los objetivos ni de Rusia ni cuál podría ser la sostenibilidad de la ayuda en el tiempo para Ucrania. Pero sin lugar a dudas es un tema existencial, no solo para Ucrania en sí, sino para la seguridad integral de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros.
De hecho, ahí me detengo también, permíteme que te identifique para aquellos que recién están sumándose. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática y también se ha ido especializando en todo este tema internacional y hoy lo consultamos justamente sobre ese panorama del mundo para este 2024. Cierro consultando sobre lo que fueron las palabras del presidente del Consejo Europeo, de Alexander De Croo, que justamente llamó este martes a la Unión Europea a no temer quedarse sola y a prepararse y protegerse ante la posibilidad de que vuelva en 2024 el concepto America First de Estados Unidos primero en referencia a la posibilidad de que Donald Trump sea el presidente, aunque todavía está por definir en primaria quién va a ser el candidato por los republicanos y qué va a pasar también con los demócratas, porque obviamente la edad de Biden preocupa y mucho. Pero la realidad es que, bueno, podría ser el presidente Donald Trump de este país para los próximos 4 años. ¿Cómo cambiaría también ese panorama mundial con él nuevamente en la presidencia, en la Casa Blanca? Sin lugar a dudas, la actitud de Trump en los conflictos internacionales es diametralmente opuesta a la visión de la administración demócrata de Joe Biden, siendo una visión además de muchísima controversia incluso para los europeos. Las relaciones transatlánticas entre Washington y Bruselas estuvieron profundamente erosionadas durante los 4 años de Donald Trump, incluso suspendiendo la pertenencia y el apoyo financiero de Estados Unidos a la OTAN. Y esto era algo precisamente de máxima preocupación para los europeos y que les obligó en el seno del Consejo de la Unión y de la Comisión Europea a establecer 2 grandes líneas de trabajo estratégicos. Por un lado, convertir a la Unión Europea en un agente geopolítico y por otro lado, incluso desarrollar, o es lo que se está esperando en este momento, una suerte de ejército pan-europeo, una especie de fuerza de seguridad de acción rápida de toda la Unión Europea que cuente con un apoyo para la protección de las fronteras exteriores del Tratado Schengen. Sin lugar a dudas, un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca podría dificultar el envío permanente de ayuda militar y también de cooperación económica para la República de Ucrania, inhibiría posiblemente las relaciones también entre Washington y Bruselas, pero no solamente en estos conflictos. La actitud de Donald Trump en el Medio Oriente cambiaría radicalmente. Precisamente había sido en el marco de su administración que se habían logrado los acuerdos de Abraham. Y es posiblemente esta la actitud que pueda tomar en el futuro, al igual que la actitud que pueda tener frente a China, donde había pues encabezado una guerra arancelaria económica y una actitud de cierta hostilidad a Pekín y de un gran respaldo a Taiwán, por lo que podrían de una forma u otra escalar las tensiones en la zona. Así que hay una gran preocupación en el seno del Consejo Europeo porque precisamente se apoyan o respaldan también los europeos en este apoyo transatlántico que da Washington, no solo a nivel económico, de relaciones comerciales y que habían rebajado las tensiones en términos arancelarios, pero sobre todo en términos de seguridad y defensa por la desconfianza que ha demostrado siempre Donald Trump en organizaciones como la OTAN o las Naciones Unidas. Sí, exacto. Y también cuál sería su postura ante América Latina, en el continente americano y con países, por ejemplo, como Venezuela, que hoy en día, bueno, ya tienen una relación directa entre gobiernos. Sí, sin lugar a dudas. Por lo menos una comunicación directa. Sí, sin lugar a dudas, la administración Biden, y respondiendo a patrones propios de las administraciones demócratas, han tenido siempre una actitud de mayor diálogo hacia América Latina y quizás de una comprensión más multidimensional de lo que suponen los desafíos que se enfrentan como región. En el caso de la administración Trump, en su primera experiencia presidencial, pues tuvo una fuerte posición polarizante, o si se quiere polarizada, frente a la situación latinoamericana, con un gran respaldo y apoyo a líderes cercanos ideológicamente, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, o el caso en su momento de los países que integraron el llamado Grupo de Lima, y de una profunda confrontación respecto a otros sistemas políticos en la región. Hay una gran posibilidad que esto se repitiese en este caso, pero hay un contexto latinoamericano radicalmente distinto. Si bien en Argentina Javier Milei se declara un gran admirador de Donald Trump y un gran respaldo en este movimiento panlibertario que se está reconstruyendo en el mundo, existe un contexto regional marcado por los grandes de la región, como el caso de Brasil, donde el presidente es precisamente Lula da Silva, más progresista, con un acercamiento importante a los gobiernos de izquierda, Boric en Chile, Petro en Colombia, Maduro en Venezuela y otra serie de líderes regionales que podrían dificultar, si se quiere, las relaciones con América Latina. Pero también no podemos dejar a un lado que el presidente Donald Trump, pese a todo, siempre había tomado una actitud muy pragmática respecto a los conflictos internacionales. Y lo pudimos constatar en el caso de Corea del Norte, cuando se reactiva la crisis entre Corea del Norte y Corea del Sur, es precisamente Trump quien hace una visita de Estado
por primera vez en la historia a Corea del Norte y se reúne con el líder norcoreano para rebajar las tensiones. Así que hay una cierta dualidad entre interés político e ideológico, pero también un pragmatismo económico y geoestratégico que ha marcado siempre su acción de gobierno. Bueno, que también estaría marcando, por ejemplo, lo que es la gestión de Biden, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a países como Venezuela. Gracias, Dylan. Gracias a ti, Gladys, un placer acompañarte. No, vale, gracias por este recuento, importante además, uno siempre, para mí, creo que es fundamental, que así como revisemos lo que pasa en nuestro país, revisemos lo que pasa en el mundo. Son las 2:39, vamos a escuchar música, en breve regresaremos para cambiar de tema. Estaremos hablando, bueno, sobre más o menos cómo es el panorama o la temporada de premios para este 2024 con Sergio Monsalve, quien es el presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, es comunicador social y es documentalista. En breve. Los tres